Bienvenido a Duerme con Historias. Escucha, relájate y duerme. Había una vez hace mucho, mucho tiempo, cuando el mundo era todavía joven y los días se sucedían unos a otros con una lentitud que ahora nos cuesta imaginar. Un grupo pequeño de personas que caminaba por la tierra bajo el cielo inmenso, y estas personas, estos primeros humanos, conocían la tierra de una manera profunda y silenciosa, una manera que venía de observar cada día el movimiento del sol desde que aparecía en el horizonte hasta que se ocultaba nuevamente, dejando paso a la noche oscura y estrellada. Vivían en un mundo donde los sonidos eran diferentes, donde no existía el ruido de las máquinas ni las voces de las ciudades, sino solamente el susurro del viento entre las hierbas altas de la sabana, el canto lejano de los pájaros que volaban en grupos grandes por el cielo despejado, y el murmullo suave del agua cuando encontraban un arroyo que corría entre las piedras lisas y grises. Estos primeros humanos caminaban juntos, siempre juntos, porque sabían que estar juntos era importante, era necesario, y formaban un grupo pequeño de tal vez 15 o 20 personas. Entre ellos había algunos mayores que habían visto muchas estaciones pasar, y había jóvenes que todavía estaban aprendiendo a conocer el mundo, y había niños pequeños que caminaban agarrados de las manos de sus madres, mirando todo con ojos grandes y curiosos. Caminaban despacio, sin prisa, porque no había ningún lugar al que tuvieran que llegar rápidamente, sino que simplemente seguían el movimiento de los animales que cazaban, seguían el curso del agua, seguían el impulso de buscar alimento donde la tierra les ofrecía frutos, raíces y semillas. El paisaje a su alrededor era vasto y abierto, una extensión enorme de praderas doradas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, interrumpidas aquí y allá por grupos de árboles achaparrados, con troncos retorcidos y copas anchas que daban sombra durante las horas más calurosas del día. Las hierbas, altas y secas en esta estación, se movían constantemente con el viento, creando un sonido suave y continuo, como un susurro que nunca terminaba, un sonido que estos primeros humanos conocían tan bien que casi no lo escuchaban ya, porque era parte del mundo, parte del aire mismo que respiraban. El cielo sobre ellos era de un azul profundo y limpio, sin nubes la mayoría de los días, y el sol brillaba con fuerza, calentando la tierra y calentando sus pieles oscuras mientras caminaban. Durante el día, el calor era intenso pero agradable, y podían sentir cómo el sol les tocaba la espalda y los hombros mientras avanzaban, deteniéndose de vez en cuando para descansar bajo la sombra de un árbol grande o para buscar alimento entre las plantas que crecían junto a un pequeño arroyo. Arrancaban raíces de la tierra húmeda, raíces que conocían bien y que sabían que eran buenas para comer, y las limpiaban con agua fresca, y las comían despacio, masticando lentamente mientras descansaban sentados en el suelo. Los niños jugaban cerca, recogiendo piedras interesantes o persiguiendo insectos que brillaban al sol, y los mayores se sentaban y observaban el horizonte, siempre atentos, siempre vigilantes, pero de una manera tranquila y paciente. Pero cuando el sol comenzaba a descender, cuando su luz se volvía más dorada y las sombras se hacían más largas, algo cambiaba en el aire, algo que estos primeros humanos conocían muy bien. El calor del día comenzaba a disiparse, y con la llegada del atardecer venía también una brisa más fresca que soplaba desde algún lugar lejano, trayendo consigo un cambio en la temperatura que se sentía primero en la piel, luego en todo el cuerpo. Y todos sabían que pronto vendría la noche, y con la noche vendría el frío. El frío de las noches en aquella tierra antigua era algo que conocían desde que nacían. Era algo con lo que habían aprendido a vivir, pero que nunca dejaba de ser incómodo, difícil, a veces incluso doloroso. Cuando el sol se ocultaba completamente detrás del horizonte, cuando la luz dorada se apagaba y daba paso a la oscuridad, la temperatura bajaba rápidamente y el aire que había sido cálido durante el día se volvía frío, cada vez más frío, hasta que podían ver su propio aliento formando pequeñas nubes de vapor frente a sus rostros. Se juntaban entonces, se acercaban unos a otros, formando un grupo compacto, y se sentaban en el suelo, sobre la hierba seca o sobre pieles de animales que habían cazado y preparado con cuidado, y se cubrían con más pieles, tratando de mantener el calor de sus cuerpos. Los niños se acurrucaban contra sus madres, y las madres los envolvían con sus brazos, frotándoles la espalda suavemente, transmitiéndoles calor, transmitiéndoles seguridad. Los hombres se sentaban cerca, formando un círculo, y hablaban en voz baja, usando pocas palabras, palabras simples, pero que significaban cosas importantes, que transmitían información sobre lo que habían visto durante el día, sobre dónde habían encontrado agua, sobre los rastros de animales que habían observado. Y entre frase y frase había largos silencios, silencios cómodos y naturales, durante los cuales simplemente escuchaban los sonidos de la noche. La noche en aquel mundo antiguo era muy diferente a las noches que conocemos ahora. Era una oscuridad profunda, completa,
una oscuridad que lo envolvía todo excepto la luz de las estrellas. ¿Y las estrellas? Oh, las estrellas brillaban con una intensidad que ahora apenas podemos imaginar, porque no había luces artificiales que compitieran con ellas. No había ciudades iluminadas en el horizonte, sino solamente la tierra oscura y el cielo inmenso. Y en ese cielo las estrellas se contaban por miles, por millones, creando un río de luz que atravesaba toda la bóveda celeste de un extremo al otro. Estos primeros humanos conocían las estrellas, las observaban cada noche, y aunque no sabían explicar qué eran, sentían que eran importantes, sentían que eran hermosas y encontraban consuelo en mirarlas. Se quedaban despiertos durante un tiempo después de que oscurecía, porque aunque estaban cansados del caminar del día, el frío no los dejaba dormir inmediatamente, y además había algo en la noche que los mantenía alerta. Una conciencia antigua de que en la oscuridad podía haber peligros, aunque aquí, en esta historia tranquila, esos peligros permanecían siempre lejos, siempre a distancia, como sombras que nunca se acercaban realmente. Así que se quedaban juntos, muy juntos, y hablaban un poco, y miraban las estrellas, y escuchaban los sonidos lejanos de animales nocturnos, el ulular de un búho en algún árbol distante, el chirrido de los insectos en la hierba, el susurro constante del viento. Y fue en una de esas noches, una noche como tantas otras, cuando el cielo estaba particularmente despejado y las estrellas brillaban con especial intensidad, que uno de ellos, un hombre joven que se llamaba, pero quizás no tenían nombres como los conocemos ahora, o quizás los tenían pero eran diferentes, simples sonidos que significaban algo solo para ellos. Este hombre joven estaba sentado un poco apartado del grupo, no lejos, solo unos pasos, y estaba mirando algo que había llamado su atención durante el día. Había encontrado mientras caminaban por un terreno pedregoso unas piedras que eran diferentes a las piedras normales. Eran más oscuras, más duras, y tenían una textura especial, como si estuvieran hechas de algo distinto. Las había recogido por curiosidad, esa curiosidad simple y directa que caracteriza a los humanos desde siempre. Y ahora, en la noche, las tenía en sus manos, tocándolas, sintiendo su peso, su textura, dándoles vueltas entre los dedos. Eran piedras de sílex, aunque él no conocía ese nombre, no sabía nada sobre minerales o sobre la composición de las rocas, solamente sabía que eran interesantes, diferentes. Y mientras jugaba con ellas, casi sin pensar, casi como un gesto automático, las golpeó una contra otra. El sonido fue claro, un clic agudo que cortó el silencio de la noche por un instante, y en ese momento, en ese preciso instante del golpe, vio algo que lo sorprendió. Vio una chispa, una pequeñísima luz brillante que apareció en el punto donde las dos piedras se habían encontrado. Una luz que duró menos que un parpadeo, pero que fue tan brillante, tan inesperada en medio de la oscuridad, que captó completamente su atención. Se quedó quieto mirando las piedras con sorpresa, tratando de entender qué había pasado. ¿Había sido real? ¿Había visto realmente esa pequeña luz? Miró a su alrededor, pero nadie más parecía haberlo notado. Todos estaban ocupados en sus propias conversaciones, en mantener el calor, en acomodar a los niños para dormir. Volvió a mirar las piedras en sus manos y sintió un impulso, una curiosidad que crecía dentro de él como crece una planta cuando encuentra agua. Quería verlo otra vez. Quería ver si esa luz aparecía de nuevo. Así que levantó las piedras otra vez y las golpeó, esta vez prestando mucha atención, mirando fijamente el punto donde se encontrarían. Y sucedió de nuevo. Otra chispa, otro destello brillante de luz en la oscuridad. Y esta vez lo vio claramente. Lo vio con total certeza. Las piedras, al golpearse con fuerza, creaban luz. Era algo maravilloso, algo que no entendía, pero que lo fascinaba completamente. Algunos otros del grupo habían notado ahora lo que estaba haciendo, habían escuchado el sonido de las piedras golpeándose y se acercaron curiosos, preguntándole con gestos y con palabras simples qué estaba haciendo, qué había encontrado. Él les mostró, les enseñó las piedras y volvió a golpearlas, y todos vieron las chispas y todos sintieron la misma fascinación, la misma maravilla ante ese pequeño milagro de luz que surgía de las piedras. Y entonces uno de los mayores del grupo, una mujer que había visto muchas estaciones y que conocía muchas cosas sobre el mundo, se acercó también y observó con atención. Ella había visto chispas antes, aunque no de esta manera. Había visto como a veces, cuando el cielo se llenaba de nubes oscuras y truenos, caían del cielo rayos brillantes que golpeaban la tierra o los árboles, y cómo después de esos rayos, a veces, comenzaba a aparecer algo rojo y brillante entre las ramas secas, algo que crecía y se movía y emitía calor.
Había visto el fuego que creaban los rayos, aunque solo desde lejos, porque era peligroso acercarse, y siempre se apagaba después de un tiempo, cuando la lluvia caía o cuando ya no había más ramas que quemar. Pero nunca había pensado que las pequeñas chispas pudieran tener alguna relación con ese fuego grande que venía del cielo. Ahora, mirando las chispas que saltaban de las piedras, comenzaba a preguntarse, a pensar lentamente cómo pensaban ellos, con paciencia, sin prisa. Y tuvo una idea. Se levantó despacio, sus rodillas crujiendo un poco porque ya no era joven, y caminó unos pasos hasta donde había un poco de hierba muy seca, hierba que el sol y el viento habían secado hasta dejarla frágil como el papel. Arrancó un puñado de esa hierba seca y también recogió algunas hojas secas que estaban en el suelo y algunas fibras de plantas, todo lo más seco que pudo encontrar. Volvió junto al grupo y con mucho cuidado, con una delicadeza que hablaba de años de experiencia manipulando materiales naturales, formó un pequeño nido con toda esa materia seca, dejándolo suave y esponjoso en el centro. Le hizo un gesto al joven para que golpeara las piedras de nuevo, pero esta vez sobre el nido de hierba seca. Él entendió y acercó las piedras y las golpeó con fuerza, dirigiendo las chispas hacia el material seco. La primera vez no pasó nada. Las chispas cayeron sobre la hierba y se apagaron inmediatamente. Volvió a intentarlo. Y otra vez. Y otra vez. El sonido de las piedras golpeándose se convirtió en un ritmo constante, clic, 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 y las chispas seguían saltando, pequeños destellos de luz en la noche, pero la hierba no hacía nada especial. El grupo observaba en silencio, con paciencia, porque sabían que las cosas importantes a veces tomaban tiempo. Los niños se habían acercado también, olvidándose del frío por un momento, fascinados por este juego extraño que los adultos estaban haciendo. Y el joven seguía intentando, golpeando las piedras una y otra vez, dirigiendo las chispas hacia el nido de hierba seca. Y la mujer mayor soplaba suavemente sobre el material cada vez que caía una chispa, pensando que quizás así ayudaría de alguna manera. Y entonces, después de muchos intentos, después de que ya nadie sabía cuántas veces había golpeado las piedras, sucedió algo. Una de las chispas, más grande o más caliente que las otras, cayó exactamente en el centro del nido de hierba, y en lugar de apagarse inmediatamente, se quedó allí, brillando como un pequeñísimo punto rojo. La mujer mayor, que estaba muy atenta, sopló suavemente sobre ese punto rojo, y mientras soplaba, el punto se hizo un poco más brillante. Sopló otra vez con más cuidado, con más intención, y el punto rojo comenzó a crecer. Comenzó a extenderse a las fibras secas que estaban alrededor, y de repente, con un pequeño crujido casi inaudible, apareció una pequeña llama. Era diminuta, apenas más grande que una flor pequeña, temblorosa y frágil, de un color amarillo anaranjado que bailaba y se movía con cada soplo de aire. Pero era fuego, era realmente fuego, y todos lo miraron con asombro absoluto. La mujer mayor siguió soplando, muy suavemente ahora, porque sabía instintivamente que ese ser pequeño y brillante era frágil, que podía desaparecer tan rápidamente como había aparecido. Y otros comenzaron a ayudar, con mucho cuidado, añadiendo más hierba seca, más hojas, más fibras, alimentando cuidadosamente esa pequeña llama, viéndola crecer poco a poco. El fuego fue creciendo lentamente, a medida que le daban más alimento, y pronto era lo suficientemente grande como para que pudieran comenzar a añadirle ramitas pequeñas, palitos secos que encontraban por el suelo alrededor de donde estaban sentados. Y el fuego aceptaba todo lo que le daban, creciendo con cada nuevo trozo de madera, haciéndose más fuerte, más brillante, más cálido. Las llamas se elevaban ahora a la altura de una mano, luego a la altura de 2 manos, bailando y moviéndose constantemente, creando formas que cambiaban sin cesar, formas hipnóticas que atrapaban la mirada y no la dejaban ir. Y con el fuego vino el calor. Un calor que podían sentir en sus rostros primero, un calor que era diferente al calor del sol, más cercano, más inmediato, más vivo de alguna manera. Extendieron las manos hacia las llamas, acercándolas, pero no demasiado porque el calor se volvía incómodo si se acercaban mucho, y sintieron cómo ese calor les penetraba en la piel, cómo les calentaba no solo por fuera, sino que parecía alcanzar sus huesos, sus músculos, todo su ser. El frío de la noche, ese frío que conocían tan bien y que siempre estaba presente en las horas oscuras, comenzó a retroceder, a alejarse, y en su lugar había este calor maravilloso que venía del fuego. Se acercaron más al fuego, todos juntos formando un círculo alrededor de él, y el cambio fue inmediato y profundo. Por primera vez en sus vidas, en todas sus vidas, estaban verdaderamente cómodos durante la noche. No tenían frío. No necesitaban acurrucarse unos contra otros tan apretadamente, aunque seguían sentados cerca, porque ahora era por elección, no por necesidad.
Podían relajar sus cuerpos, podían dejar de tensar los músculos contra el frío, y esa relajación fue como un regalo que no sabían que necesitaban. Los niños estaban especialmente fascinados por el fuego. Se sentaban lo más cerca que les permitían los adultos, mirando fijamente las llamas con ojos muy abiertos, viendo cómo se movían, cómo cambiaban de color, pasando del amarillo al naranja, a veces con toques de rojo profundo en la base o pequeños destellos azules en algunos lugares. Extendían sus manos pequeñas hacia el calor, riéndose con deleite cuando sentían la calidez, retirándolas rápidamente cuando se acercaban demasiado y el calor se volvía muy fuerte para luego volver a extenderlas, jugando con el fuego de esta manera segura. Y entonces notaron otra cosa maravillosa sobre el fuego: la luz. Las llamas emitían una luz brillante que iluminaba todo alrededor, una luz que bailaba y se movía, creando sombras que también se movían, pero que era suficiente para ver. Podían ver los rostros de los demás, claramente. Podían ver sus expresiones, sus sonrisas de maravilla y satisfacción. Podían ver sus propias manos frente a ellos. Podían ver el suelo a su alrededor, las piedras, la hierba. La oscuridad había retrocedido, había sido empujada hacia atrás, lejos del círculo de luz que creaba el fuego. Miraron hacia arriba y vieron que las estrellas seguían allí, todavía brillantes, todavía hermosas, pero ahora había otra luz, una luz que era suya, que habían creado ellos, y eso era algo increíble, algo que cambiaba todo. Ya no estaban completamente a merced de la oscuridad. Tenían su propia luz. Los adultos se miraron entre sí, y en sus miradas había comprensión, había asombro, había una especie de alegría tranquila y profunda. Sabían, aunque no podían expresarlo con palabras complejas, que esto era importante, que esto era un cambio grande en sus vidas. Este fuego, este ser de luz y calor que habían creado con piedras y hierba seca, era un regalo, una herramienta, una presencia nueva que podía hacer sus noches más fáciles, más seguras, más cómodas. Comenzaron a experimentar con cuidado, añadiendo diferentes tipos de madera al fuego, observando cómo algunos pedazos ardían más rápido y otros más despacio, cómo algunos creaban más llamas y otros más calor sin tanta luz, cómo algunos hacían sonidos cuando ardían, crujidos y chasquidos que eran agradables de escuchar. Descubrieron que las ramas verdes, recién cortadas de los árboles, no ardían bien, pero que la madera seca, especialmente los palos que habían estado en el suelo durante mucho tiempo, ardía mejor, más fácilmente. Y descubrieron el sonido del fuego, un sonido que se volvería tan familiar, tan querido para todos los humanos que vendrían después de ellos. El crepitar de la madera al arder, ese sonido suave y constante que era como una conversación en un idioma desconocido. Pequeños chasquidos y crujidos que surgían de las llamas, de las brasas, de los troncos que se rompían lentamente bajo el calor. Era un sonido hipnótico, un sonido que invitaba a la quietud, a la contemplación. Se quedaron allí, sentados alrededor del fuego, durante mucho tiempo, mucho más tiempo del que normalmente permanecían despiertos después del anochecer. No querían separarse de él, no querían perder ese calor, esa luz. Hablaban de vez en cuando, comentando maravillas del fuego con sus palabras simples, señalando cómo una llama grande se dividía en dos, o cómo una brasa brillaba con un rojo intenso. Pero la mayor parte del tiempo simplemente observaban en silencio, dejando que sus mentes se aquietaran, dejando que el sonido del fuego y el movimiento de las llamas los tranquilizaran. Los niños fueron los primeros en empezar a adormecerse, vencidos finalmente por el cansancio del día y por la comodidad del calor. Se recostaron sobre las pieles, cerca del fuego pero no demasiado, y sus ojos se fueron cerrando lentamente. Su respiración se fue haciendo más lenta y profunda, hasta que se quedaron dormidos con expresiones tranquilas y relajadas en sus rostros pequeños. Sus madres los miraron con ternura, acomodándoles las pieles para que estuvieran bien cubiertos, pero notaron que no necesitaban tantas pieles como normalmente, porque el fuego mantenía el aire cálido alrededor de todos ellos. Los adultos siguieron despiertos un poco más, alimentando el fuego regularmente, añadiendo más madera cada vez que las llamas empezaban a disminuir, aprendiendo sin saber que estaban aprendiendo, adquiriendo un conocimiento que pasarían a otros, que se convertiría en parte de la forma de vida de todos los humanos. Aprendieron que el fuego necesitaba ser alimentado constantemente, que si dejaban de añadirle madera, las llamas se harían más pequeñas, las brasas se enfriarían y eventualmente el fuego se apagaría. Aprendieron que necesitaban cuidarlo, atenderlo, como se cuida algo vivo e importante. Y mientras estaban allí sentados, mientras el fuego ardía tranquilamente frente a ellos, mientras las estrellas giraban lentamente en el cielo sobre sus cabezas, algo cambió en ellos de una manera que era difícil de describir.
Se sentían diferentes. Se sentían más seguros, quizás. El círculo de luz que creaba el fuego parecía ser también un círculo de seguridad, un espacio propio en medio de la inmensidad de la noche y la tierra. Dentro de ese círculo estaban ellos, su grupo, su familia, juntos y cálidos y seguros. Fuera del círculo estaba el resto del mundo, la oscuridad, lo desconocido, pero ahora había una frontera clara, una división entre su espacio y el resto. Comenzaron a relajarse de formas que nunca habían podido durante la noche. Sus hombros, que siempre estaban un poco tensos en la oscuridad, se aflojaron. Sus mandíbulas, que apretaban sin darse cuenta cuando hacía frío, se relajaron. Su respiración, que normalmente era un poco rápida y superficial por la noche, se volvió más lenta, más profunda, más tranquila. Inhalaban y exhalaban lentamente, y cada exhalación llevaba consigo un poco más de tensión, un poco más de preocupación, dejándolos cada vez más relajados, más en paz. El hombre joven que había descubierto las chispas estaba sentado mirando el fuego con una expresión de satisfacción tranquila. Sostenía todavía las 2 piedras de sílex en sus manos, tocándolas ocasionalmente, pensando en la maravilla de que estas piedras simples, estas rocas que había recogido del suelo casi sin pensar, hubieran sido la llave para crear algo tan importante como el fuego. No entendía por qué funcionaba, por qué las piedras creaban chispas cuando se golpeaban, pero no necesitaba entenderlo. Era suficiente saber que funcionaba, que podía hacerse de nuevo cuando fuera necesario. La mujer mayor que había ayudado a alimentar la primera chispa también miraba el fuego, y en su mirada había una profundidad que hablaba de comprensión. Ella había vivido suficiente para saber que esto era especial, que esto era algo que cambiaría las cosas. Ya estaba pensando en el futuro, pensando en cómo tendrían que aprender a llevar el fuego con ellos cuando se movieran, o cómo tendrían que aprender a crearlo de nuevo en cada lugar donde acamparan. Pensaba en cómo este fuego podría mantener alejados a los animales que a veces se acercaban demasiado por la noche. Pensaba en cómo podrían usar el fuego para cocinar la carne que cazaban, aunque esa idea era todavía muy vaga, muy nueva. Pero sentía que había posibilidades, muchas posibilidades. Otros del grupo simplemente disfrutaban del momento, sin pensar mucho, sin preocuparse por el futuro o el pasado, simplemente estando presentes allí, junto al fuego, sintiendo su calor, viendo su luz, escuchando su crepitar. Y esto también era hermoso. Esta capacidad de simplemente estar, de existir en el momento presente sin más necesidad que estar vivos, estar juntos, estar cálidos. El viento seguía soplando sobre la pradera, moviendo las hierbas secas con su sonido susurrante constante. Pero ahora, cuando el viento llegaba hasta donde estaban ellos, no traía frío, porque el fuego lo calentaba antes de que los alcanzara. A veces el viento hacía que las llamas se inclinaran hacia un lado, bailando más vigorosamente, chisporroteando y lanzando pequeñas chispas hacia el cielo, chispas que subían como estrellas diminutas antes de apagarse en el aire. Y ellos miraban esas chispas ascendentes con la misma fascinación con que miraban las estrellas verdaderas, viendo belleza en ambas, encontrando un eco de una en la otra. Pasaron las horas de la noche, lentamente, pausadamente, y el fuego siguió ardiendo porque ellos lo mantuvieron ardiendo, añadiendo madera cada cierto tiempo, ajustando los troncos con palos largos para que ardieran mejor, avivando las brasas ocasionalmente para que las llamas se mantuvieran vivas y brillantes. Y gradualmente, uno por uno, los adultos también comenzaron a sentir el peso del sueño. Había sido un día largo de caminar, y aunque la emoción del descubrimiento del fuego los había mantenido despiertos más tiempo del usual, eventualmente el cansancio empezó a vencer incluso a esa emoción. Se fueron acomodando para dormir, recostándose sobre las pieles, pero quedándose cerca del fuego, en el círculo de su calor y su luz. Decidieron, sin necesidad de hablarlo mucho, que algunos deberían permanecer despiertos para mantener el fuego alimentado, para que no se apagara durante la noche, y los más jóvenes y fuertes ofrecieron quedarse despiertos primero, sabiendo que podrían despertar a otros más tarde cuando ellos necesitaran dormir. Y así, en esa noche que se había vuelto tan especial, tan diferente a todas las noches anteriores de sus vidas, la mayoría del grupo se fue quedando dormida lentamente, arrullada por el calor del fuego, por el sonido constante de su crepitar, por la sensación de seguridad y confort que proporcionaba. Su respiración se fue haciendo más lenta, más profunda, más regular, el ritmo natural del sueño, y en sus rostros había expresiones de paz, de tranquilidad, de satisfacción. Los que permanecían despiertos se movían con cuidado y silencio para no molestar a los que dormían, añadiendo leña al fuego con gestos lentos y suaves, observando las llamas, perdidos en sus propios pensamientos. Miraban a veces los rostros dormidos de su grupo, iluminados por la luz cálida y dorada del fuego,
y sentían una emoción que era difícil de nombrar, pero que era muy real. Una mezcla de protección, de cariño, de pertenencia. El cielo sobre ellos seguía su rotación eterna. Las estrellas se movían lentamente de este a oeste, y la luna, que en esa noche era apenas una media luna delgada, también hacía su trayectoria por el cielo, añadiendo su luz plateada y suave a la luz dorada del fuego. Era una noche hermosa, una noche perfecta en su simplicidad y su quietud. Y mientras la noche avanzaba hacia su parte más profunda, hacia esas horas antes del amanecer cuando todo está más quieto, más silencioso, más tranquilo, el fuego seguía ardiendo constantemente, fielmente, manteniendo alejado el frío, manteniendo encendida la luz, siendo lo que sería para los humanos desde ese momento en adelante. Un compañero, un protector, un centro alrededor del cual reunirse. Los guardianes del fuego sentían también el peso del sueño ahora, después de horas de velar, y sus ojos se cerraban a veces sin que pudieran evitarlo, aunque se despertaban rápidamente, sacudiendo la cabeza, alimentando el fuego de nuevo. Pero era difícil mantenerse despierto. El calor era tan agradable, el sonido del fuego tan relajante, la noche tan quieta y pacífica. Eventualmente, uno de ellos se levantó con cuidado y despertó suavemente a otro del grupo, tocándole el hombro con delicadeza, y ese otro se despertó lentamente, saliendo del sueño sin sobresaltos, comprendiendo inmediatamente qué se necesitaba, asintiendo en silencio. Y así el cuidado del fuego pasó a otras manos, y los que habían estado velando pudieron finalmente acostarse y cerrar los ojos, y el sueño los reclamó casi inmediatamente, llevándolos a un descanso profundo y reparador. Los nuevos guardianes se sentaron cerca del fuego, despiertos y alertas al principio, pero gradualmente también ellos cayeron en ese estado entre la vigilia y el sueño, ese estado tranquilo y contemplativo, donde la mente está quieta pero consciente, donde los pensamientos fluyen lentamente como el agua de un arroyo perezoso. Observaban el fuego, veían cómo los troncos se convertían gradualmente en brasas, cómo las brasas brillaban con ese rojo intenso y profundo que parecía contener el calor del sol mismo dentro de ellas, cómo de vez en cuando una llama pequeña surgía de las brasas, bailaba por un momento y luego desaparecía de nuevo. Veían las formas que el fuego creaba, formas que cambiaban constantemente, que nunca eran las mismas dos veces, y había algo hipnótico en eso, algo que atrapaba la mente y la mantenía ocupada sin esfuerzo, sin pensamiento activo. Las horas fueron pasando, lentas y tranquilas, y el fuego siguió ardiendo, y el grupo siguió durmiendo, y la tierra continuó su giro, acercándolos lentamente hacia el amanecer. Los sonidos de la noche, que al principio habían sido claros y distintos, fueron disminuyendo gradualmente a medida que se acercaba el alba. Ese momento de transición cuando la noche está llegando a su fin, pero el día todavía no ha comenzado. Cuando todo está en una especie de pausa, una quietud profunda y completa. Y en esa quietud, en ese momento de transición, los guardianes del fuego también fueron vencidos finalmente por el sueño. Sus ojos se cerraron, sus cabezas se inclinaron y se quedaron dormidos sentados junto al fuego, confiando sin saber que confiaban en que el fuego los mantendría seguros, en que estarían bien. Y el fuego seguía ardiendo, alimentándose de los últimos troncos que le habían dado, quemándolos lentamente, fielmente, hasta que esos troncos también se convirtieron en brasas, y las brasas brillaron intensamente por un tiempo, y luego fueron disminuyendo gradualmente. Cuando el primer rastro de luz comenzó a aparecer en el horizonte del este, cuando el negro del cielo empezó a aclararse a un azul oscuro, el fuego todavía ardía, aunque ahora era más brasas que llamas, un montón brillante de carbones incandescentes que emitían todavía calor suficiente para mantener cálido el círculo donde dormía el grupo. Y fue ese calor, esa calidez constante que había estado con ellos toda la noche, lo que hizo que su sueño fuera el mejor sueño que habían tenido nunca. Un sueño profundo y sin interrupciones, un sueño del que despertarían renovados y descansados. La luz del amanecer fue creciendo lentamente como siempre crecía, sin prisa, iluminando primero el borde del cielo, luego el horizonte, luego las nubes si las había, pintándolo todo con colores suaves de rosa y naranja pálido. Los pájaros comenzaron a cantar, sus trinos matutinos llenando el aire con sonido, anunciando el nuevo día. Y lentamente, uno por uno, los miembros del grupo comenzaron a despertar, abriendo los ojos despacio, estirándose, bostezando, saliendo gradualmente del sueño. Y lo primero que vieron cuando abrieron los ojos fue el fuego, o lo que quedaba de él, las brasas todavía brillantes, todavía cálidas, y ese fue un recordatorio inmediato de la maravilla de la noche anterior, de lo que habían descubierto, de lo que habían aprendido. Sonrieron, se miraron entre ellos y hubo una comprensión compartida, una alegría compartida en esas miradas.
Se levantaron lentamente, sin prisa, moviéndose con la tranquilidad de quienes han dormido bien y están descansados. Se estiraron, se frotaron los ojos, se desperezaron. Los niños se despertaron también, llenos de energía como siempre lo están los niños por la mañana, y corrieron inmediatamente hacia las brasas del fuego, señalándolas con emoción, recordando la maravilla de las llamas de la noche anterior. Y uno de los adultos, el hombre joven que había golpeado las piedras por primera vez, se acercó a las brasas y añadió cuidadosamente algunas ramitas secas. Y las ramitas se encendieron casi inmediatamente al contacto con las brasas calientes, y de nuevo hubo llamas, pequeñas al principio pero creciendo rápidamente a medida que añadía más madera. Y todos observaron este renacimiento del fuego con la misma fascinación que habían sentido la noche anterior, comprendiendo que el fuego podía dormir y despertar como ellos, que podía mantenerse vivo si se le cuidaba adecuadamente. Esa mañana, antes de recoger sus cosas y continuar su camino, antes de empezar el caminar del día, se sentaron juntos alrededor del fuego renovado y comieron las raíces y semillas que tenían, y el calor del fuego era agradable en el aire fresco de la mañana, y la luz del sol que empezaba a calentar la tierra se mezclaba con la luz del fuego, y todo parecía perfecto, completo, como debía ser. Y cuando finalmente fue tiempo de moverse, de continuar con su vida nómada, buscando alimento, siguiendo el agua, llevaron con ellos ramas ardientes del fuego, envueltas cuidadosamente en hojas verdes para controlar las llamas, y se propusieron mantener ese fuego vivo, llevarlo con ellos, cuidarlo, porque sabían ahora lo valioso que era, lo importante que sería para todas las noches que vendrían. Y así, con el fuego en sus manos, con el conocimiento nuevo en sus mentes, con la experiencia de esa primera noche cálida en sus corazones, continuaron su camino por la tierra antigua, bajo el cielo inmenso, y el mundo era el mismo pero también era diferente, porque ahora tenían el fuego, y el fuego lo cambiaría todo, lentamente con el tiempo. Y en las noches que siguieron, en cada lugar donde acampaban, encendían el fuego de nuevo, usando las brasas que llevaban o creando chispas nuevas con las piedras de sílex, y se sentaban alrededor de él, y el fuego era su compañero, su protector, su amigo. Y los niños de ese grupo, cuando crecieran, les enseñarían a sus propios niños sobre el fuego, y esos niños a los suyos. Y así el conocimiento se transmitiría a través de las generaciones, a través del tiempo, hasta llegar a todos nosotros. Y ahora, en este momento tranquilo, en esta quietud del final del día, podemos imaginar a aquellos primeros humanos sentados junto a su fuego, bajo las estrellas, sintiendo el calor en sus rostros, escuchando el crepitar de la madera, respirando lentamente, tranquilamente, en paz. Y podemos sentir esa misma paz, esa misma tranquilidad, dejando que nuestros propios cuerpos se relajen, dejando que nuestra respiración se vuelva más lenta, más profunda, más calmada. Inhalamos lentamente, el aire entrando suave en nuestros pulmones, llenándolos completamente, y luego exhalamos dejando salir el aire, dejando ir la tensión, la preocupación, todo lo que no necesitamos, y volvemos a inhalar, y el aire es fresco y limpio, y volvemos a exhalar, y con cada exhalación nos relajamos un poco más, nos hundimos un poco más en esa sensación de calma, de tranquilidad. Imaginamos el calor del fuego en nuestros rostros, imaginamos la luz dorada de las llamas bailando suavemente, imaginamos el sonido del crepitar, constante y relajante, y dejamos que esas imágenes, esos sonidos, esas sensaciones nos llenen completamente, ocupando nuestra mente con su quietud, con su paz. Y así como aquellos primeros humanos se fueron quedando dormidos junto a su fuego, arrullados por su calor y su luz, sintiéndose seguros y cómodos y en paz, nosotros también podemos dejarnos ir. Podemos permitir que el sueño nos alcance, que nos envuelva suavemente, que nos lleve hacia el descanso. Respiramos lentamente, tranquilamente, y con cada respiración nos relajamos más, nos alejamos más del día que pasó, nos acercamos más al sueño reparador. Y está bien descansar ahora, está bien cerrar los ojos, está bien dejarse ir. El mundo puede seguir girando, la noche puede seguir su curso, y nosotros podemos simplemente descansar, simplemente dormir, simplemente estar en paz. Y mientras nos quedamos dormidos, podemos llevar con nosotros esa imagen del fuego ardiendo suavemente, esa sensación de calor y seguridad, esa tranquilidad profunda de estar exactamente donde debemos estar en este momento, descansando, durmiendo, en paz. Y el sueño viene suave y natural y nos lleva consigo hacia el descanso profundo, hacia los sueños tranquilos, hacia la renovación del espíritu que viene con una buena noche de descanso. Buenas noches, que duermas bien, que tu sueño sea profundo y reparador.
arrullado por el recuerdo antiguo del primer fuego, por el calor eterno de esas llamas que siguen ardiendo en algún lugar profundo de nuestra memoria colectiva, recordándonos que estamos seguros, que estamos en casa, que podemos descansar en paz.